Buenas noches con todos. Soy el doctor Héctor Palacios, oftalmólogo y especialista en retina y vitrio. En un momento más ya va a llegar nuestro invitado, le vamos a mandar la invitación. Y hoy día vamos a hablar de glaucoma, una vez más vamos a hablar de glaucoma. Y la importancia de hablar de glaucoma por el tema y la relevancia, vamos a invitar a nuestro amigo el doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Vamos a ver si te llegó la invitación. Pero hoy día, como cada 2 miércoles, vamos a hablar de un tema interesante con un invitado realmente de lujo. Hola, Berna, ¿qué tal? Y Grace, ¿cómo están? Hola, amigo. Héctor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas ¿Qué noches con tal? todos. ¿Todo bien? Eh, Estaba aquí haciéndole un poco la introducción de que cada 2 miércoles nos reunimos pues con un invitado de lujo para hablar de temas realmente de importancia. Y ahora vamos a hablar sobre glaucoma. Estamos con el doctor Guillermo Barreto, especialista en glaucoma. Así que, Guillermo, tus primeras palabras para nuestros seguidores, tus pacientes que van a ver este video, por favor. Bueno, un placer estar con ustedes. Espero que estén cuidando la salud, que toda la familia esté bien resguardada. Y bueno, bienvenidos. Muy agradecido por la invitación, Héctor. Nos conocemos hace mucho y una de nuestras pasiones es la oftalmología y en mi campo de glaucoma es el sueño que siempre quise realizar. Así que cuando quieras podemos empezar a debatir sobre el tema que tú propongas. Y bueno, y realmente es un tema que tú dominas, pues el glaucoma, ¿cierto, Guillermo? ¿Hacer cuánto tiempo te dedicas a hacer glaucoma? Cuéntanos un poco. Ya perdí la cuenta, creo que empecé como por el 2002 que terminé el fellowship. Esto Ajá. lo hice en Colombia bajo la tutela del profesor Eduardo Arenas de Archila, a quien tuve la oportunidad de conocer en uno de estos viajes que hacíamos para hacer campañas preventivas y quirúrgicas a través de una ONG americana que se llama SEA, Ajá. de las siglas Surgical Eye Expedition, y tuvimos que tomar el vuelo de retorno. Yo ya había aplicado para ir a estudiar a Brasil, a Recife, ¿Ya? y en el camino me crucé con él y él me invitó, me dijo, mira, Guillermo, con todo gusto para tenerte, si quieres desarrollar la técnica, que él es un innovador de la oftalmología internacional, así que dejé de estudiar el portugués y me enfoqué ya a listar las maletas para Bogotá, y ahí estuve con él buen tiempo. Ajá. Qué interesante, esa parte no sabía, Guillermo. Sí, sí. Tú sabes que Bueno, la vamos. vida da muchas vueltas y dentro Sí, de esas pues, vueltas me tocó estar con él y la pasé muy bien. interesante. Gracias. Guillermo, yo quiero hablar de glaucoma porque estaba leyendo algunos reportes y la importancia que es una de las causas más importantes de ceguera a nivel mundial. Leí unos reportes que los pacientes en Estados Unidos habían hecho una encuesta y tenían temor a 3 cosas. El primer lugar al cáncer, el segundo lugar a enfermedades cardiovasculares y el tercer lugar a quedarse ciegos. Entonces, la importancia de ahí de hablar de glaucoma, explícanos, porque todavía en la consulta médica, en esta misma encuesta, el 30% de pacientes no sabía que era glaucoma. Y me imagino que a ti te pasa en la consulta, le preguntamos, ¿no? Si tiene algún antecedente de glaucoma y a veces algunos pacientes se quedan mirando y no saben qué es glaucoma. Explícanos, por favor, qué es el glaucoma. Muy bien, es correcta tu apreciación y creo que nuestra estadística en nuestra latitud es un poco más complicada aún. Volviendo al tema con Eduardo Arenas, tuvimos otro invitado de Estados Unidos y quisieron conocer Lima y los llevé a Capón. Ajá. Fuimos a tomar ahí un lonche ¿Ya? y la pregunta fue, entre todos los que estábamos presentes, éramos 4, apostamos a ver cuántas personas habían glaucoma en ese chifa. Ajá. Entonces le preguntamos al dueño del chifa, que salió muy atento porque vio mucho extranjero, y en su medio español le dijimos, queremos saber cuántas personas trabajan acá. Aquí trabajan 17 personas. Ok. Nosotros estamos interesados en hacer una encuesta a sus trabajadores. Dijo, perfecto. ¿Qué quieren saber? ¿Qué es el glaucoma? Mira. Y de los 17, en ese momento habían personas en un rango desde los 20 años hasta los 60 años.
y la respuesta fue que ninguno supo. Entonces, te hablo ya hace un tiempo atrás. Yo creo que a través de la Sociedad Peruana de Glaucoma y las entidades de oftalmología que rigen el país, hemos tratado de impulsar un poco más el conocimiento, pero la labor ha sido interesante, pero no ha sido suficiente. Es cierto, el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible. La primera causa de ceguera reversible, es decir, la que podemos volver a un paciente a que tenga visión, es la catarata. Operamos y se termina el problema. Pero con el glaucoma no ocurre así como lo que tú manejas como son las degeneraciones maculares. El glaucoma es una enfermedad silente, progresiva, bilateral, y el paciente no se da cuenta que va perdiendo la visión, porque estas fibras nerviosas que se van perdiendo van muriendo en forma muy lenta. El ojo aguanta bastante, se cree que puede aguantar hasta 20, 25 años uno con la enfermedad. El problema es cuando esta enfermedad empieza en pacientes muy jóvenes, hablemos alrededor de los 40 años. Y la incidencia más o menos en esa edad es un poco aislada, ¿no? Podríamos hablar de 1 en 100 o 120 personas, pero progresivamente cada 10 años esta incidencia aumenta severamente. Entonces nosotros que ahora tratamos gente que pasan los 80 años, a esa edad estamos hablando que 1 o 2 de cada 12 a 13 tienen ya glaucoma. Entonces es extremadamente frecuente. La ventaja en ese grupo etario es que aparentemente la enfermedad no es tan agresiva, como sí sucede en las personas que desarrollan una enfermedad temprana. Ya vemos en pacientes entre los 40, 50 años. ¿Recuerdas que te dije que entre los 20 y 25 años de enfermedad van a quedar ciegos? Entonces, un paciente que tiene 40 años y después de 20 años de enfermedad, por desidia, por descuido, por falta de recursos, como ocurre en nuestro país, no se atiende, no acude a una consulta, la posibilidad de que quede con dificultad visual importante es muy alta. Entonces sí, recomendamos y en esta oportunidad a través de tu página que los pacientes deben hacerse un chequeo todos los años y cuando hay antecedente familiar, pues con mayor razón. Muchas veces uno piensa que solamente yendo a cambiar los lentes, las gafas, va a ser suficiente y todos reconocemos que es una parte de la evaluación, pero no es la totalidad. Entonces, estos pacientes que van y se chequean los lentes y dicen, no, pero todos los días, todos los años me chequeo, me cambio mis lentes y no tengo problemas, no hay antecedente, es correcto. Porque si bien es cierto, hay un tema genético en la enfermedad, a veces puede saltar generaciones y presentarse no necesariamente en los padres, pero de repente en los abuelos. Pero recordemos que en estos últimos años la gente ha alargado su expectativa de vida. Pero si hablamos hace 50 años, la expectativa de vida estaba alrededor de los 60. O sea, todavía no había esa incidencia tan alta como tenemos ahora, que gracias a Dios, gracias a la medicina, gracias a la tecnología, podemos llevar a los pacientes hasta una edad bastante prolongada. O sea, hablar ahora de un paciente de 80 años suele ser común. Hace 50 años era extremadamente raro. Guillermo, hablando de todo esto de los factores de riesgo y de la importancia de la prevención y la detección temprana, que es lo que nosotros tenemos que hacer como médicos, que es nuestra responsabilidad. Y yo me imagino que hay algunos pacientes que van a ver este video en la semana porque eso se replica y a los nuevos seguidores que están entrando ahorita, estamos con el doctor Guillermo Barreto, especialista en glaucoma. Yo quería preguntarte, ¿desde qué edad yo podría hacerme ya el chequeo? Si tú me estás hablando de todos estos números y todas estas advertencias, yo como paciente, ¿desde qué edad ya debería decir tengo que chequearme para descartar el glaucoma? ¿Cuándo debería yo acudir? Muy bien, o sea, vamos primero a clasificarlo porque es importante. Puede que haya gente que tenga 18, 20 años que esté entrando a ver el video y diga, no, yo tengo que esperar hasta los 40. Un momentito. Ahí paramos y hacemos una clasificación de acuerdo al grupo etario. Entonces, si bien es cierto, es extremadamente raro, pero existe el glaucoma congénito. Es decir, la criatura nace con glaucoma. Y el primero que va a atender a la criatura, al bebé, va a ser el pediatra o el neonatólogo y tiene que darse cuenta al examinar al niño. Así es. Después viene el glaucoma pediátrico, ya un niño un poquito más grande, luego viene el glaucoma juvenil
por eso me refería al grupo etario entre los 18 a 30 años, y luego ya viene el glaucoma del adulto. Entonces, el glaucoma se puede presentar en cualquier momento de nuestra vida, desde que nacemos hasta que pasamos los 70, 80 o 90 años. Entonces, si nos remontamos solamente a hablar de un tipo de glaucoma, por ejemplo, ahora lo vamos a clasificar de acuerdo a la amplitud del ángulo. Para ello, nuestros escuchas deben saber que entre la córnea y el iris, es decir, la niña o el marroncito que vemos en nuestros ojos, hay un espacio. Ese espacio se llama la cámara anterior. Y la cámara anterior está llena de un fluido, de un líquido, que se encarga de bañar las estructuras, de nutrirlas, de limpiarlas, de tenerlas en su mejor estado. Ese líquido se llama humor acuoso y tiene un lugar donde se produce y un lugar donde se drena. Ese espacio donde se drena es justo donde se forma la córnea con el iris, que es el marroncito. Ahí estamos formando un ángulo. Ese ángulo puede ser muy estrechito o puede ser muy abierto. Entonces, el glaucoma se puede clasificar por la amplitud del ángulo. Si el ángulo es muy abierto o si el ángulo es muy estrecho. ¿Qué pasa con los hipermétropes altos, por ejemplo? Si nosotros solamente hablamos de estos dos grupos, glaucoma primario de ángulo abierto y glaucoma ahora se llama por cierre angular, antiguamente llamado por ángulo estrecho, el que produce más ceguera, Héctor, amigos, es el glaucoma por cierre angular, es decir, el glaucoma estrecho. ¿Qué pasa? Yo tengo una hipermetropía, es decir, en mis gafas me ponen un lente positivo a partir de 2,53, ya el ojo es más pequeñito y toda esa zona donde hay drenaje es más pequeñito. Y eso es silente, porque la presentación de este glaucoma de ángulo estrecho puede ser brusca, aguda, y el paciente puede perder la visión incluso en pocos días. Pero también existe la forma crónica, es decir, van haciendo pequeños ataques, y el paciente puede llegar a los 60, 70 años y de un día para otro se quedó ciego. Nunca se enteró porque hizo pequeños cuadros agudos y se cerró todo el ángulo, ya no hay drenaje, subió la presión, la enfermedad ya había deteriorado el nervio y se quedó ciego. Dicen, qué raro, porque estaba bien, comía, escribía, podía hacer todas sus cosas y ahora ya no ve nada de un día para otro. No, no es así. Ese se llama el glaucoma primario por cierre angular en presentación subaguda que se vuelve crónico y que deja ciego. Y tenemos el glaucoma del ángulo abierto, que es el más conocido, pero el que si lo controlamos bien, podemos bajar severamente la tasa de ceguera. Ese glaucoma es la estadística que conversamos. A partir de los 40 años ya se reporta que el paciente debe chequearse una vez por año. Eso es lo que recomienda la Academia Americana, la European Glaucoma Society y todas las entidades que nos rigen a nivel de glaucoma. Qué interesante, Guillermo. Para todos los seguidores que están entrando, estamos con el doctor Guillermo Barreto, especialista en glaucoma. Y para hacer un resumen, el glaucoma se presenta en cualquier etapa de nuestra vida y hay dos grupos importantes porque hay mucha clasificación en relación al glaucoma, pero más o menos para que tengan una idea es glaucoma abierto o glaucoma de ángulo cerrado, ¿cierto? Y el cerrado es el que nos está explicando Guillermo, es el que causa mayor ceguera, ¿no? Y de ahí la importancia de evaluar bien a nuestros pacientes cuando pasamos por la lámpara hendidura, porque podemos detectar cámaras más pequeñas o más grandes y derivarlo con el especialista, que es sumamente importante. Guillermo, una pregunta para nuestros seguidores. ¿Qué factores de riesgo, si ya sabemos que puede presentarse en cualquier etapa de nuestra vida, pero qué condición o factor de riesgo haría que yo vaya a la consulta? Por ejemplo, a la raza, la edad, lo que has mencionado, la hipermetropía. Explícanos un poquito. Muy bien. Tenemos varios factores, Héctor. Primero vamos a hablar por el tema simple, sexo. Hay discusión, pero hasta donde yo he revisado, y todos los años en que se ha revisado el tema, hay cierta predisposición mayor hacia el sexo femenino. En cuanto al grupo etario, si bien es cierto, hemos hablado de que se puede presentar en todas las edades, los glaucomas, digamos, del adulto, se consideran a partir de los 40 años. Ese es en cuanto al grupo estadístico epidemiológico. Después tenemos el grupo étnico.
Nos enseñaron, ya hace muchos años, que la raza negra tenía mayor prevalencia de glaucoma primario, de ángulo abierto. Hemos visto que después de muchos años, esto está en discusión. En los Estados Unidos se han realizado varios estudios. Uno se llama LALES, otro se llama el estudio VER. El LALES se llama Los Ángeles Eye Latino Eye Study. Y lo que estaban buscando no era ver glaucoma, sino ver otras enfermedades. Pero como nada es casualidad en la ciencia, pero a veces sí, ocurrió que determinaron que en los latinos hay más glaucoma que en la raza negra. Cuando se equiparan los grupos a nivel de los 60, 70 años, se ve cómo los latinos tenemos más glaucoma a nivel de los 70 años, que es el grupo fuerte, digamos, donde empieza el pico alto de incidencia. Entonces, siempre se había pensado que la raza negra tenía mayor prevalencia. Pero estos estudios han demostrado que los latinos tenemos un poco más de prevalencia de glaucoma que la raza negra. Cuando hablamos de los glaucomas por cierre angular, es decir, los glaucomas de ángulo estrecho, los que han estudiado más son las razas orientales. Los chinos, los japoneses han desarrollado muchos estudios para ver la prevalencia. Y en esa raza se encuentra que ellos tienen mayor prevalencia del ángulo estrecho. Y tienen muchos estudios. Uno de los estudios y reportes que se han tratado de equiparar evidencia entre el grupo europeo y el grupo oriental es tomar la decisión de ver si es que a un paciente yo le hago un láser, es decir, un microagujero que se llama una iridotomía láser, versus extraer el cristalino, hacer una cirugía de catarata precoz. Entonces, hay una tendencia muy marcada en los últimos años por la gran aceptación a la cirugía de la facoemulsificación, donde la gran mayoría de los cirujanos nos hemos vuelto cada vez más expertos y los resultados son bastante buenos, a tener una tendencia a hacer una iridotomía y si vemos que el ángulo no se amplió lo suficiente, a hacer una faco. Entonces, el estudio que se ha presentado, el estudio Eagle, también está concluyendo que las facos podrían ser una solución para evitar que estos pacientes hipermétropes altos, por ejemplo, más de 4, más de 5, con cámaras muy estrechas, desarrollen la enfermedad casualmente por ser una enfermedad silente y que hace pequeños ataques. Entonces ahí te he querido dividir en dos grupos, ¿no? Siempre hablando de los dos grupos principales, ¿no? Los de ángulo abierto y los de ángulo estrecho. Y sin querer hemos entrado al tema del tratamiento, al tratamiento de cirugía, como tú has planteado en la pregunta, ¿no? Entonces tenemos un desarrollo de la terapia láser muy interesante en los últimos años. Existe un láser muy antiguo que se llamaba el argón láser, entonces recordándoles lo del ángulo, en esta zona aplicábamos el láser argón para realizar una especie de microperforaciones. Hoy por hoy hay nuevos láseres que permiten hacer un cambio en la microestructura de esto que nosotros le llamamos la malla trabecular para que el líquido interno fluya sin tanta resistencia. Y ese láser se llama el láser selectivo, las siglas de SLT. Se hace una trabeculoplastía láser selectiva, que es un procedimiento rápido, muy seguro, indoloro y que logra bajar la presión en niveles entre el 25 al 33, 34%, que es un nivel espectacular. Porque si estamos hablando de un paciente que está manejando niveles de 24 de presión, más o menos, entonces lo vamos a poner alrededor de 16 o 15 en algún momento, y con ese nivel que quiero llevar el término acuñado que se llama la presión objetivo. Es decir, es como cuando un paciente debuta con hipertensión arterial y viene con 200, con 100, y el cardiólogo le dice, no, tú 200 ni hablar porque tu corazón no va a aguantar. Entonces lo bajan a 12 y la mínima se la bajan, el 100 se lo bajan a 60, 70. Entonces ese es el rango objetivo para la presión cardíaca. Para la presión ocular también tenemos un rango objetivo. Es decir, si el glaucoma es muy avanzado, vamos a llevar una presión de alrededor de 10. Si es moderadamente avanzado,
podríamos tenerlo hasta un poquito de 12, 13. Y si es un glaucoma inicial, basta que lo bajemos alrededor de 16, 15 para que el paciente tenga un nervio óptico bueno, que le alcance para llegar a una longevidad sin problemas. Justamente el tema, Guillermo, de hoy día era si el glaucoma se operaba, ¿no? Y eres una pregunta que nos hacen en la consulta. Después de haber diagnosticado glaucoma, lo primero que nos dice, doctor, ¿y el glaucoma se opera? Y justamente el doctor Guillermo Barreto nos ha dado un adelanto que sí se opera, que existen mecanismos con láser, hay dos alternativas con láser, que hacen que, tengo entendido, retardar una cirugía un poco más invasiva. Cuéntanos, ¿qué pasa si estas dos opciones de láser no funcionan? ¿Cuál es la otra opción que tenemos para nuestros pacientes? Muy bien, bueno, vamos a empezar con lo que dicen los protocolos a nivel internacional. Uh-huh. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que tiene un glaucoma, primero tenemos que clasificarlo. ¿Qué tipo de glaucoma es? ¿Es un glaucoma de ángulo abierto? ¿Es un glaucoma de ángulo estrecho? ¿Qué edad tiene mi paciente? ¿Tiene 80 años? ¿Tiene 40 años? Entonces, tomamos una serie de factores para tomar una decisión quirúrgica, una decisión de láser o una decisión de darle una gota. Ajá. Hoy por hoy tenemos gotas en estudio y se han desarrollado medicamentos que tienen un buen poder hipotensor. En consecuencia, lo que estamos viendo es que operamos bastante menos de lo que operábamos 15, 20 años atrás. Pero eso es porque hay una alta efectividad de las gotas, porque los pacientes cumplen el tratamiento, porque estamos más cerca del paciente, los informamos mejor y además es muy importante que la enfermedad no es de la enfermedad del paciente, sino es enfermedad de la familia, porque el paciente pueda que se olvide ponerse las gotas y la familia darle el apoyo, pueda que la señora o el señor tenga un problema artrítico y no se pueda poner las gotas solo, entonces alguien tiene que apoyarlo. Entonces, y generalmente nuestros pacientes tienen, además del glaucoma, otros males, que son hipertensos, que son diabéticos, que tienen alguna cirugía por ahí, que los ha discapacitado, etc. Entonces, hay que ponernos en todo el panorama amplio de lo que trae nuestro paciente. Dicho esto, entonces yo puedo iniciar, si veo un paciente, se me ocurre, Dios no quiera, oncológico, que ya está complicado, que ya su médico le ha dicho, ¿sabes qué? Mira, no lo voy a maltratar. No le voy a dar medicamentos que lo voy a incluso a hacerlo sentir con el ojo rojo, inflamado. De repente le aplico un láser y con eso él va a estar tranquilo y sus ojos van a tener una vida suficiente para completar su ciclo de vida. Pero si de repente me llega un paciente joven y le iniciamos un tratamiento con gotas y el ojo está rojo, inflamado constantemente y probamos una gota y otra gota y no funciona, o por último, no es un respondedor al tratamiento médico, el siguiente paso es hacer un láser. Ajá. Le ponemos el láser. También hay que decir las cosas como son. El láser no significa que ya nos persinamos y ya lo curamos. No es así. El láser va a tener un tiempo de funcionamiento. Yo tengo varias series publicadas sobre tratamiento con láser y tenemos series que a 5 años solamente la mitad de los pacientes todavía les funciona. O sea que el poder hipotensor que desarrolló el láser se va perdiendo con el pasar de los meses. Muy bien, supongamos que a ese paciente le hicimos un láser y bueno, dejó de funcionar, puedo repetir el láser. Estamos hablando de una persona joven. ¿Por qué? Si te vas dando cuenta, te voy alejando un poco la decisión quirúrgica, es decir, de hacer una trabeculectomía, o hacer un implante, o hacer un mix. Ahora lo vamos a definir por qué. Porque lamentablemente estamos tratando de estandarizar las técnicas quirúrgicas y no logramos estandarizarlas. De ahí que han venido que la trabeculectomía que hace Guillermo es diferente a la que hace Héctor, a la que hace otro médico. Si bien es cierto, tenemos un estándar de trabeculectomía, lamentablemente ocurre que yo le puedo hacer una trabeculectomía a un paciente en el ojo derecho y luego en el ojo izquierdo y nunca funcionan igual. Pueden funcionar parecido, pero no igual, porque la cicatrización es independientemente de lo que uno haga, tanto en el acto quirúrgico como independientemente de los factores propios de cada ojo. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente, realmente estamos viendo dos pacientes, porque el ojo derecho no se va a portar como el ojo izquierdo. Y eso te ocurre también en tus tratamientos de retina, etcétera. O sea, lamentablemente es así, sino que
hay cosas que a veces en la consulta no nos da el tiempo y las obviamos y el paciente se puede después decir, pero doctor, acá me fue muy bien y el otro no bajó la presión. Pasa. Y entonces hay que decir las cosas como son. Pero todo está escrito y ahora mira, con esta tecnología que tenemos de alta comunicación, uno machuca una tecla y le llega toda la información y entonces hoy por hoy la persona que va a tomar una decisión quirúrgica de cualquier especialidad puede saber qué es lo que puede pasar. Entonces realmente no estamos sorprendiendo. Por eso yo lo que considero, debo avisarle aquí a todos tus seguidores, es que cuando ya tengan una sospecha, vayan con un cuadernillo de preguntas y empiecen a marcar, ¿no? A ver, me contestó 1, 2, 3, 4, 5, porque uno tiene que informarse, el enfermo es uno, y si uno no se informa, finalmente el que va a pagar las consecuencias es uno mismo, no el médico sigue tratando pacientes, va a dar pues todo el soporte que tenga que darle, pero eventualmente ocurre que hay cosas que sin querer uno puede omitirlas por temas de tiempo, etcétera. Entonces sí es importante que el paciente vaya preparado con su cuestionario para que lo agarre el médico y lo exprima. Y si no lo logró, en su segunda consulta, volver con sus preguntas. Y a mí me fascina que me pregunten, porque si logramos eso, la posibilidad de que haya ceguera en un paciente por glaucoma realmente es muy baja, Héctor. Es muy baja. Un paciente bien tratado, muy cumplido, bien disciplinado, vamos bien. Lo que ocurre es que ese paciente ideal son muy pocos. Es difícil, ¿no? Porque es una enfermedad crónica, ¿no? Así como la diabetes, tiene que haber mucha disciplina, que es lo más importante en estos pacientes, en los pacientes diabéticos que yo veo, ¿no? Que afecta la retina. Y Así mira, es. Guillermo, ya estamos hablando media hora y siempre el tiempo se queda y se pasa volando y es sumamente interesante porque son temas que nos apasionan. Yo quería, ¿qué pasa si existe la posibilidad de operar de láser y lo que acabas de decir no funciona? ¿Haces qué tipo de cirugía? ¿Cuál sería la otra alternativa? Hoy tenemos un grupo de cirugías que se llaman MIX. Ajá. MIX porque así como ocurría cuando uno sacaba una vesícula y cortaba el abdomen de lado a lado, y ahora operan a través de una laparoscópica, es decir, hacen 3, 4 huequitos y por ello hacen todo, igual es en el ojo, ¿no? Una cirugía de trabeculectomía consiste en levantar la conjuntiva, abordar la parte interna del ojo a través de una escotilla en esclera y luego llegar ahí y recortar un pedacito del trabéculo, es decir, del ángulo que les comentaba. Hoy hacemos una cirugía diferenciada, es decir, hay técnicas donde yo puedo abordar la parte del ángulo con una especie de un estilete y voy separando una pequeña capa que es microscópica y con eso voy a, entre comillas, retirar un punto que impide la filtración. Además de eso, hay unos dispositivos, imagínate como si este fuera un tubito que puedo poner en el ángulo para que siga el drenaje, para que mejore el drenaje. Todos estos dispositivos que son muy modernos, que lamentablemente todavía en nuestro país están tardando en llegar porque no son baratos, son costosos. Entonces, pero hay que decirle a la gente que esto existe, a nuestros pacientes, esto existe. Todavía tenemos algunas dificultades, pero existe. ¿Cuál es la ventaja? De que son mínimamente invasivos. Por eso se llaman MIX, ¿no? De MI, mínimamente invasivos, glaucoma surgery, ¿no? MIGS. Mínimamente invasivo, glaucoma surgery. Entonces, es una cirugía mínimamente invasiva. Cuando esto no funciona, y yo casualmente me entendí con Eduardo Arenas porque quería aprender la cirugía no penetrante. Y lo que hace es muy similar a la trabeculectomía, pero no llegamos a retirar todo el completo de la zona del ángulo, sino muy cercano, y eso se llama el desteche. El desteche de un canal interno que tiene el ojo que se llama el conducto de Slem, que también ahí existe una gran presunción donde es un punto donde existe mucha contrapresión para que el líquido del ojo salga. Entonces, si eso no me funcionó, pasa a una trabeculectomía. En la trabeculectomía, como su nombre lo indica, vamos a retirar algo, vamos a extraer algo, que es un trocito pequeñito del trabéculo. Si eso no me funcionó, tenemos los implantes de drenaje. Los implantes de drenaje son unos tubitos que se colocan sobre el ojo
que además de tener tubito en la parte interna, eso va hacia la parte externa del ojo y tiene un depósito, un área donde va a drenar. O sea, el líquido que normalmente debe salir hacia una parte interna, lo vamos a sacar hacia la parte externa para que desagüemos el ojo. Al disminuir la cantidad de líquido, el volumen de líquido interno, automáticamente la presión se reduce. Y entonces también son tratamientos, también hay unos tratamientos con láseres nuevos que aplicamos para, entre comillas, eliminar parte de la zona donde se produce el líquido. No sé si has escuchado algo del ciclo G6, de la endociclofotocoagulación. Entonces, Está muy en boga ahora, ¿no? así es, tenemos muchísimas técnicas. Antiguamente teníamos 2 o 3 cosas que ofrecer, pero hoy por hoy, digamos que nuestro algoritmo de tratamiento quirúrgico, uno con otro se van juntando tanto que a veces uno se le complica, ¿no? ¿Cuál Le le pongo un coges? mix, exacto, le pongo un mix o le hago un láser o ya pasa la trabeculectomía. Entonces dirá, la trabeculectomía hoy por hoy, y sigue siendo, por más que vengan muchas técnicas, la cirugía estándar. Es el gold estándar. El gold estándar para nuestros seguidores significa que es la cirugía modelo. Que sobre esa cirugía todas las otras cirugías van a tratar de alcanzar su efectividad. Entonces, lamentablemente, a pesar que se desarrollan muchas técnicas, la trabeculectomía que se describió en los años 40 por el profesor Keynes no ha sido batida, sigue en boga y seguimos haciendo trabeculectomías. Entonces, un cirujano de glaucoma evidentemente tiene que estar muy bien entrenado en una trabeculectomía, además de manejar las otras técnicas, las modernas y los implantes de drenaje. Ahora, yo sé que Guillermo tienes cosas que hacer ahorita y el tiempo ya casi está acabándose, pero es importante que los pacientes sepan que tenemos muchas alternativas de tratamiento, ¿no? Para llegar a una cirugía mayor de glaucoma. Tenemos láseres, tenemos implantes, tenemos cirugías mínimamente invasivas. Yo quiero terminar, Guillermo, solamente para que nos expliques un poco qué deben pedir nuestros pacientes en la evaluación, porque son dos cosas, pero quiero que nos expliques súper rápido, que es la presión intraocular y evaluar el nervio óptico, que es muy importante. Así ¿Qué nos es. puedes decir? Muy bien, Héctor. Te agradezco la pregunta para cerrar. Mira, la enfermedad, cuando tú me preguntaste por la definición, de repente hablamos de algunas características, pero lo que tú me acabas de preguntar es fundamental para poder contestarte. La enfermedad es una enfermedad del nervio óptico, no es una enfermedad de la presión. ¿Por qué? Porque el paciente, la mayoría de las veces que llega a la consulta, no tiene la presión alta. Por eso hace muy complicada el diagnóstico solamente basándonos en la presión del ojo. Entonces, ¿qué es lo que debe pedir un paciente? Supongamos, en mi caso, mi abuela murió ciega de glaucoma, tuvo 10 hijos, 4 de ellos tienen glaucoma, o sea, yo tengo genética de glaucoma. Si yo no fuera médico y me presento donde un médico oftalmólogo y decir, bueno, yo necesito que usted me chequee cómo está funcionando mi nervio óptico. Así es. Y eso se llama campimetría o campos visuales. Se hace a través de una máquina, eso ya está estandarizado y la máquina nos va a hacer un test emitiendo una luz sobre nuestra retina y nosotros tenemos que ir marcando. Es como un jueguito. Y el paciente al principio puede fallar y conforme van avanzando en su experiencia con la máquina, va a ir desarrollando ya el expertise y va dando unas pruebas fiables. Porque al principio la gran mayoría de los pacientes pueden fallar. Y no necesariamente es por el glaucoma, sino porque no conocen la prueba. Así es. Número 1. 2. Como yo les comenté en el principio, es un daño de las fibras nerviosas. Bueno, las fibras nerviosas son 1.200.000 fibras que se acumulan y se juntan en el canal óptico donde va a estar el nervio óptico. Entonces imagínense un cable de luz cualquiera y que tiene adentro todos los hilitos. Todos esos hilitos son 1.200.000. ¿Los podemos contar? Imposible, porque el huequito del nervio óptico mide entre 1.5 a 2.3 milímetros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos contar algo que está 1.200.000 fibras metidas ahí? Es imposible. Entonces existe una tomografía que puede medir el espesor de la capa de fibras.
puede medir el espesor de las células ganglionares. Pero además, en el nervio óptico también lo podemos medir exactamente porque ahí en el nervio se forma algo que nosotros le llamamos la excavación. La excavación es como si alguien con una cava hubiera empezado, con una palana hubiera empezado a excavarlo, haciendo un pequeño huequito. Entonces, ese huequito, que nosotros le llamamos la excavación en forma clínica, es normal, pero lamentablemente tiene mucha variabilidad. Es decir, nosotros consideramos que a partir de 0.3, es decir, que tenga más del 30% de la excavación, podría ser por enfermedad. Pero cuando nosotros revisamos la bibliografía y con la experiencia en los años, hay pacientes que tienen 0.2 de excavación y tienen glaucoma, y hay pacientes que tienen 0.8 y no tienen glaucoma. Entonces, si bien es cierto, es importante para el seguimiento, para medirlo, porque en el tiempo nos vamos a ir dando cuenta cómo va variando esta excavación. Así que, fuera de que tenemos que hablar de las variantes, porque yo puedo tener el nervio más grande y otra persona el nervio más pequeñito, entonces hay unos factores de confusión. Por eso, para resumir, el paciente debe pedir un estudio de campos visuales, que se llama campimetría, y un estudio de tomografía de su nervio óptico y sus capas de fibras. Además, vienen los otros factores, ¿no? Siempre chequear la presión, ver cómo se comporta la presión, que le examinen con una gondioscopía para ver si tiene ángulo abierto o ángulo estrecho, entre otras cosas. Pero básicamente, el estudio del nervio es muy, muy importante. Guillermo, ha sido sumamente didáctico, he quedado contento con la conversación, súper interesante, amigo. Tus últimas palabras para nuestros seguidores, tus pacientes que te han mandado mensajes, ahí he visto, nuestros colegas que nos están viendo, por favor, Guillermo. Bueno, yo primero agradecido, Héctor, por la gentileza de tu invitación. Para mí siempre va a ser un placer poder conversar contigo y con tus amigos, seguidores y con todas las personas que nos están viendo, pues les agradezco que hayan pasado estas 30 minutos con nosotros y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Guillermo, un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Y a todos nuestros seguidores en 2 semanas más con otro invitado de lujo. Buenas noches. Que te vaya bien. Chao, amigo. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Chao.